Muchas veces tendemos a ser confundidos cuando encontramos enseñanzas o doctrinas en donde se nos dice que si no nos bautizamos no somos salvos. Amén. Sí, fíjense que hay doctrinas y enseñanzas que requieren que si tú no te bautizas, no vas a ser salvo. Lamentablemente se dan estas enseñanzas, pero ahora acá, hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones les trae una pequeña reflexión acerca de eso. Bueno, fíjense que es muy interesante aprender cosas, ¿verdad? Y yo sé que lo que les damos acá, el Espíritu Santo y yo, ¿verdad? Con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre, el pendiente de su obra. Bueno, vamos a darles el tema, el bautismo. ¿Salva? En forma de pregunta, ¿el bautismo? ¿Será que salva el bautismo? ¿Será que es cierto lo que dicen esas doctrinas, esas enseñanzas en que tienes que bautizarte para ser salvo? Fíjate que lamentablemente la respuesta que yo te tengo es que no es necesario que te bautices para ser salvo. Y te vas a dar cuenta por qué ahora mismo. Bueno, fíjense que el bautismo testifica nuestra experiencia de salvación. Testifica. El bautismo es para testimonio de la fe que nosotros profesamos. Sí, fíjense qué interesante. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 12 y el verso 50, en donde vamos a hablar lo del bautismo del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Amén. Fíjense qué interesante. Dice la palabra de Dios siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. De un bautismo tengo que ser bautizado. Dice luego, amén. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fíjense, qué tremendo es esto. No sé si ustedes quieren meditar en esta reflexión, pero el mismo Señor Jesucristo se angustió por ese bautismo. Sí. Pero se preguntarán, y es ahí donde está el asunto a reflexionar con esa sabiduría e inteligencia que Dios nos ha dado. Si era el Hijo de Dios, Dios Hijo, ¿por qué se tenía que bautizar? Si Él es Dios. Amén. Ahí como que hay algo que tenemos que meditar. Por esa razón es que el bautismo no te va a salvar. Amén. El Señor Jesucristo dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Por qué el Señor estaba diciendo esto? Mire, déjeme decirle que el Señor estaba diciendo esto, bueno, que en la carne sufrimos angustia, ¿sí o no? El Señor Jesucristo por eso vino, aleluya, Dios Hijo vino a hacerse en forma de hombre, ¿para qué? Para sentir lo que la carne siente, para entendernos a nosotros en nuestros pesares y angustias, para así poder Él, aleluya, dar ese momento precioso en la cruz y poder sentir lo que es el sufrimiento. Y Él se angustiaba porque Él tenía que ser bautizado. ¿Por qué? Porque esto era someterse a la obediencia del Padre. Amén. Sí, el bautismo no salva, pero es el testimonio que das de haber creído en Cristo Jesús cuando te bautizas en su nombre. Amén. Existe una estrecha relación entre la obra que hizo Cristo Jesús, amén, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección al tercer día. Y eso lo tenemos que tener nosotros muy claro, porque esa relación directa que tiene el bautismo con Él, en sí, la muerte, la sepultura y la resurrección. De esto habla el bautismo. Es una relación muy estrecha, muy directa que tiene el bautismo. Amén. Sí, entonces, fíjense, ahí mismo el Señor, en el momento, en el Jordán, cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, fíjense qué interesante lo que le dice Juan, ¿verdad? Sabemos eso. Juan le dice, tú vienes a mí a que yo te bautice.
no serás tú el que me tiene que bautizar a mí, porque Juan sabía quién era él. Amén. Qué interesante. El asunto es que el Señor le dijo, bueno, conviene que se haga así. O sea, conviene que obedezcamos lo que dice la palabra, hacer que se cumpla lo que está escrito. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Cristo fue inmerso en las aguas, aleluya, allí, habiendo estado sumergido, Él ascendió. Él ascendió, o sea, se levantó de las aguas, salió, se abrió el cielo y oyó esa voz preciosa cuando dijo el Padre, ¿verdad? Porque recuérdense que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y luego se abrió el cielo y escucharon la voz. Ahí es donde está la divinidad del trino de Dios, la Trinidad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí fíjense que hijo simboliza lo que es siervo en algunas ocasiones, llamado siervo. ¿Y quién es un siervo? Un siervo es aquel que se somete en obediencia a su amo. Aleluya. Miren qué revelación tan linda. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué pasa? Acá el Señor Jesucristo estaba angustiado porque se llegara a ese momento preciso que estaba viviendo ahí en el Jordán. Porque Él tenía que someterse a la obediencia del Padre. ¿A qué? A que iría a Jerusalén y allá sería, fíjense, azotado, sería crucificado. Aleluya. Tenía que someterse al plan que Dios Padre había puesto y que Él había dicho, heme aquí, envíame a mí. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces, el bautismo comunica en ese momento a Dios Padre que su Hijo se iba a someter a su obediencia. Amén. Iba a ser obediente en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Fíjense qué interesante es esto. Entonces, ¿será que el bautismo es necesario para ser salvos? Fíjense que les voy a dar algo tan interesante que tengo por acá y ustedes se dan cuenta. No se lo voy a leer porque ya me alargué un poquito. Hechos 2, 37 y 38 nos habla acerca de ese momento donde está Pedro, ¿verdad? En la casa de Cornelio. Fíjense qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque allí todos, cuando Pedro bajó, ¿verdad? Porque el Señor lo envió ahí. Pedro bajó y todos los que le están esperando, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron el don del Espíritu Santo sin haber sido bautizados. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, es que ellos creyeron al mensaje que Pedro les llevó. Fíjense qué interesante, creyeron al mensaje que escucharon de Pedro. Entonces, ¿qué te quiere decir esto, amado amigo y hermano? Aleluya. Que el bautismo no te salva. Lo que te salva es creer, lo que te salva es la fe, creer en el evangelio que se te está predicando. Primero es creer y luego tú te bautizas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Aleluya. Marcos 16, 16 te dice esto, pero el que no creyere será condenado. O sea, mira, ahí está la respuesta. El que no creyere será condenado. ¿Qué pasa, mis amados? El solo creer en Cristo Jesús y aceptarlo en tu corazón, ya eres salvo. No necesitas bautizarte para ser salvo. Pero ¿qué te voy a decir ahora? Si tú ya eres creyente y tú no te has bautizado, escucha bien esto, estás en desobediencia. Porque recuérdate que Jesucristo estaba aquí angustiado porque se llegara el día de su bautismo. Entonces tú también te angustias porque no te has bautizado. Yo te invito a que te bautices si verdaderamente profesas la fe en Cristo Jesús. Es necesario obedecer al Señor. Y esa obediencia es el bautismo. Porque en el bautismo tú vas a confesar verdaderamente la fe que profesas. Aleluya. ¿Y luego qué? Caminas con Cristo. Porque ahí en el bautismo tú estás siendo testimonio de la muerte, la sepultura y la resurrección también, aleluya, de Cristo Jesús. Que tú crees en Él, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Entonces, tenemos acá dos situaciones que nos ayudan a entender el bautismo. Primero, para dar testimonio diciendo, me he unido a la fe, creyendo lo que Cristo ha hecho en su muerte en la cruz. Me he unido a la fe creyendo lo que Cristo ha hecho en la cruz. Primer punto. Segundo, quiero obedecer el plan de Dios para mi vida.
obediencia. Cristo estaba angustiado por bautizarse, porque llegara el día de su bautismo, porque era allí donde Él se iba a someter a la obediencia de Dios para que Dios cumpliera, Dios Padre cumpliera su plan de redención en Cristo Jesús. Aleluya. Miren qué lindo y qué divino es esto. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, mi amado, si nosotros creímos, fuimos salvos, si creímos y lo aceptamos de corazón. Pero más aún, qué lindo sería que si ya creíste, te bautices por obediencia. ¿Por qué? Porque una vez tú bautizándote, el Señor va a llevar a cabo el propósito para el cual Él te ha llamado. Amén. Sí, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque mira, he escuchado, y es que así es, cuando tú recibes esos mandatos que Dios da, y son órdenes como, por ejemplo, la Santa Cena. Si tú no te has bautizado, tú no la puedes recibir. ¿Por qué? Porque tú no estás en obediencia con el Señor, porque no te has bautizado. Sí, es que el bautismo te ayuda a que el Señor encamine en tu vida el propósito para el cual te ha llamado. Eso es todo lo que es el bautismo. Pero el bautismo no te va a salvar. El bautismo es por obediencia de profesar la fe que tú estás creyendo en Cristo Jesús, la fe en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Así que todo el que es bautizado debe ser salvo primero. Sí. Bueno, qué lindo, ¿no? Debe ser salvo, ¿para qué? Para someterse a ese orden que da el Señor. Aleluya. Y bautizarte para que tú te sometas a Él, a obedecerle a Él. Una vez tú bautizado, empiezas a caminar de la mano con el propósito que Dios tiene para tu vida. Gloria sea al Señor, porque el bautismo expresa esta frase: quiero someterme. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Padre, me someto a ti. ¿Sí? Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque allí el Señor Jesucristo se estaba sometiendo a esa obediencia, a seguir hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que el Señor Padre le estaba diciendo. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, una vez más, si tú eres salvo y no te has bautizado, estás en desobediencia. El bautismo no es parte de la obra de salvación. Aleluya. Simplemente es un testimonio de simbolismo de tu fe, de la fe que tú profesas. Amén. Así que con esto queda claro que verdaderamente el bautismo no te salva. Si nos recorremos al Señor ahí en la cruz del Calvario, tenía dos personas y Él estaba en medio. Hubo uno que creyó y el otro no creyó. Entonces, este que estaba colgado a su lado, ¿verdad? Bendito sea Dios, Dimas, él creyó. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces pregúntate, ¿será que ese ladrón, ese malhechor, necesitó bautizarse para que el Señor se lo llevara al paraíso en aquel tiempo? No, solo ponte a pensar. Por eso la palabra de Dios hay que escudriñarla y pedirle a Dios sabiduría para entenderla. El bautismo no te salva, pero sí tienes que hacerlo por obediencia al Señor para someterte y que el Señor lleve a cabo el propósito para el cual te ha llamado acá a su redil, al redil de su Hijo Jesucristo. Así que yo los dejo con esto. Bueno, mis amados, una pequeña enseñanza bastante importante, bastante interesante. Espero que haya sido declaración para ustedes, porque verdaderamente el bautismo no te va a salvar. Primero, tienes que creer. Luego, te bautizas por obediencia. Y luego, esperas que el Señor empiece a mostrarte todo lo que tiene preparado para ti, para llevar a cabo el propósito para tu vida. Amén. Así que los dejo con esto, hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, siempre buscando acá lugarcitos para que ustedes pues vean algo diferente por este medio. Que Dios me lo bendiga. Les deseo lo mejor, siempre con amor y cariño de parte del Señor Jesucristo y de parte mía. Un abrazo fuerte. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.